¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Sí, vamos a volver a hablar una vez más de fiabilidad. Y como siempre, vamos a intentar hacerlo con rigor y con fundamento técnico, porque evidentemente cuando hablamos de un fallo en un automóvil en concreto tenemos que estar exactamente seguros de lo que estamos contando y tener las pruebas. E igualmente también no extrapolar esto a todos y cada uno de los automóviles que se venden en una categoría o un modelo en concreto, porque evidentemente no todo el mundo está afectado por este problema. El problema, valga la redundancia, es que en el caso que nos ocupa hoy, los problemas vienen de lejos y de hecho la sensación y las pruebas es que nunca se terminaron de ir, es decir, que nunca se terminaron de resolver. Y los problemas de fiabilidad de los coches son muy complejos de tratar desde nuestro punto de vista, del periodístico digo, porque depende mucho de la respuesta del concesionario. Entre el consumidor y entre el fabricante del automóvil siempre hay un intermediario, que es el concesionario, que es el que recibe feedback tanto de los consumidores como de lo que le dice la marca. Y en muchas ocasiones el problema no es tanto la fiabilidad del modelo, sino cómo responde el tándem marca-concesionario, que en muchas ocasiones nos estamos encontrando que no lo hace nada bien. Sin ir más lejos, en este canal te hemos contado un montón de problemas y en algunos casos como ha habido marcas que no han tratado correctamente a sus clientes cuando tenían la razón. El caso de los famosos motores PureTech de Stellantis es probablemente el caso paradigmático y cómo ha provocado luego una reacción en cadena porque la bola de nieve se les ha hecho grande y ahora han tenido que reaccionar, que por cierto, estamos haciendo un seguimiento de cuáles son las cosas que nos estáis comentando y próximamente hablaremos del tema nuevamente. Pero hoy queríamos hablar del Nissan Leaf, un coche eléctrico que es de los más vendidos en la historia de la automoción moderna en lo que se refiere a los coches eléctricos. El Leaf es un veterano de los coches eléctricos y a mí personalmente me impactó bastante que hace unas semanas en Inglaterra, bueno, yo tengo trato con mis compañeros de Inglaterra, pero en este caso yo estaba a otras cosas y no me enteré de que habían comprado un Leaf antiguo que tenía un problema que justamente en el vídeo de Inglaterra está explicado, pero cuando llegan al experto no explica bien. El tío acaba diciendo que el coche tiene la batería bien y no tiene la batería bien. Bueno, pues en nuestro vídeo, en el vídeo español, te voy a contar problemas exactamente parecidos, idénticos a ese que están sucediendo con los Leaf y que no están bien resueltos por parte del concesionario, que al final es el representante de la marca. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. ¿Cuál es el problema? Bueno, como os digo, comprar un Leaf usado de hace 10 años y que tenga 60, 80, 90 kilómetros de autonomía nada más, con su batería pequeñita, la que tuvo de inicio, que era poco más de 20 kWh, te los puedes encontrar a montones por ahí, y es normal que después de tantos años haya habido una degradación de la batería en un coche del 20, 30, 40%. Antiguamente las baterías se degradaban claramente más de lo que se degradan las baterías en el año 2024 por la utilización del coche. El Leaf es un coche que ha pasado por muchas generaciones, pero lo que nos encontramos es que el Leaf en todas las generaciones ha tenido problemas, ha tenido fallos, y que los protocolos de control de la batería de Nissan, de los concesionarios de Nissan, son fallidos. No controlan bien el estado de la batería o se hacen los suecos cuando la batería tiene un problema. Y esto está provocando montones de problemas, y el problema, valga las redundancias, es que ya sea la de 20 y pico, ya sea la de 40, ya sea la de 64 kWh, los Leaf siguen teniendo en algunas unidades, en algunos modelos, claros problemas de batería, estando el vehículo en garantía. Sobre todo eso te vamos a hablar en este vídeo, pero si esta introducción no te ha parecido suficiente, vamos a ver casos concretos, vamos a publicar varios vídeos donde vamos a ir profundizando, porque estamos hablando de años de ir acumulando documentación sobre este modelo gracias a la colaboración de nuestro experto en baterías, el tío que más sabe de arreglar coches eléctricos en España, que es Jorge González de 80 Eléctrico. Así que lo que voy a hacer es irme de camino a su taller para visitarle y de paso enseñarte algunas cositas que le está pasando a dueños de coches del Nissan Leaf ahora, actualmente, en los últimos años y en las últimas versiones, en las que, como te digo, a pesar de que las baterías evolucionan y aumenta la densidad energética, los problemas siguen sucediendo. Me voy para allá. ¡Jorge! No, ya no me asustas. Me has pillado una vez, ya no me asustas más. Buenos días. Muy Vamos buenas. por aquí, por favor.
Bueno, ¿cómo vas a volver a casa hoy? Por eso te he llamado. O arreglo esto de alguna manera o alguien me tiene que llevar a casa. Bueno, este laboratorio en el que me has es citado hoy, este es el laboratorio secreto de 80 Eléctrico. El laboratorio ya contaremos más adelante. Bueno, bien, esto promete. Bueno, la cuestión es que este tema llevamos meses y meses y meses trabajando en él y pensando cómo lo orientábamos, siempre lo queremos orientar de la manera más completa y útil para los usuarios finales. Esta batería que has estado aquí desmontando hasta que yo llegara es de una NV200. Estamos hablando que es la misma que la del Leaf. Exactamente igual. Mismas celdas y bueno, esta es de tercera generación, ¿vale? Hay que saber que los Nissan han tenido varias generaciones y varias adaptaciones. Hemos traído no la última que se utiliza de 62, están concretos de 40 con sistema de refrigeración. Sí, porque lo hemos estado hablando y hay muchas personas que creen que las baterías de los Nissan Leaf no tienen ningún sistema de refrigeración y de hecho se ha creado como la leyenda urbana de que los problemas de los Leaf y ya de todos los coches eléctricos es porque sus baterías no tienen sistema de refrigeración, ¿es así? Bueno, efectivamente, ese ha sido uno de los bulos que ha habido. Hay muchos coches a lo largo de la historia y actualmente que no tienen sistema de refrigeración y no están dando problemas de baterías. Nissan, teóricamente, sí tenía sistema de refrigeración, que era un sistema de deflector por el aire que le daba por debajo de la batería, hasta que le han puesto el alerón este, que es un spoiler de velocidad para que corra más. Curioso, ¿vale? ¿Y esto para qué sirve? Para que corra más la batería, ¿vale? Es un spoiler de velocidad. No, simplemente es un deflector con un condensador evaporador. Está aquí. Y lo que han hecho es actualizar la batería que tenían para climatizarla a través de este deflector. Y lo que hace es recircular el aire dentro de la batería y la calienta o la enfría. Ajá, o sea que sí que tiene refrigeración. Bueno, y bueno, primero era por aire, ahora tiene un sistema de climatización y ese no es el problema de las baterías de Nissan. No, realmente no. Nosotros llevamos mucho tiempo viendo el tema de programaciones, sobre todo en todo tipo de marcas y bueno, realmente el problema que tiene esta batería es el sistema de programación que tiene en protección de BMS. Entonces, comparado con otras marcas, hay un abismo entre las celdas que menos cargan y las que más cargan. Y bueno, Nissan no sabemos por qué, desde el año 2011 que lleva utilizando este tipo de celdas, porque utiliza las mismas, pues no la ha ido renovando. Ha ido actualizando y haciendo varias cosas en software y en sistema de climatización, pero el problema sigue estando ahí. Dices que usa las mismas celdas, pero las celdas han cambiado. Lo que no ha cambiado, entiendo, es la gestión de las celdas, ¿no? Porque han ido aumentando la densidad energética, han ido mejorando la química. Bueno, han ido mejorando la química, pero el distribuidor de celdas sigue siendo el mismo y la electrónica, por así decir, la han modificado bien poco. Entonces, nosotros ya sabemos que el problema de esta batería es a nivel programación. Se han ido como es una batería antigua, se ha ido haciendo muchísimas actualizaciones de esta batería fuera de la marca. Se le ha puesto refrigeración por agua, se ha cambiado programación, se ha hecho muchas cosas y al final lo único que alarga la vida de esta batería es a nivel programación, a nivel software. ¿Cuál es exactamente el problema? A mí me hablabas de unos diferenciales de voltaje y que las baterías quedan muy por debajo de lo que es el margen de seguridad cuando se le extrae energía, cuando se le requiere potencia y de hecho hay mucha diferencia precisamente por eso entre quien usa el coche saliendo a la carretera, quien lo usa en ciudad, pero al final por ir por partes. El problema principal está en cómo gestiona, como tú dices, las celdas, el software, ¿no? Y cómo trata a las celdas de la batería. ¿Y cuál es ahí el asunto? Vale, pues normalmente todas las celdas por fabricante tienen unos máximos de carga y unos mínimos, ¿vale? Que todo lo que salga de esos parámetros el fabricante te quita garantía. Hay una leyenda, ¿vale? Muy casi veraz, en el que el culpable de todo esto es Renault, porque como el Leaf y Renault Zoe salieron a la vez, Nissan empezó a ser líder en ventas a nivel mundial, pero claro, homologaba una batería de 24 kilovatios y homologaba 160, 170 kilómetros. A los pocos meses sale el Zoe con menos batería porque no da la batería útil, o sea, en vez de dar la neta, da la útil y con 22 kilovatios homologa 20 kilómetros más. ¿Qué ocurre? Que Nissan empieza a perder ventas. Entonces, la primera generación de Nissan lo que hicieron fue modificar la BMS que tenemos aquí, la sustituyeron, cambiaron la programación y con la misma batería estructuralmente en capacidad y todo, aumentaron 30 kilómetros y se quedó por encima de Renault. Entonces volvió a ser líder de ventas. Eso es una leyenda negra que hay por ahí. Sea cierto o no, lo cierto... Modificaron la programación, exprimieron las celdas al máximo y entonces nosotros hemos visto que celdas, furgonetas funcionando con 2,5 voltios, 2,6 a un ritmo sin tortuga, o sea, sin limitación de potencia, con la tortuga sin encenderse y al final eso no le viene nada bien a las celdas. Bueno, para quien no lo sepa, la tortuga es un dibujito que te sale en el cuadro de instrumentos del Leaf
cuando la batería tiene algún problema se ha recalentado mucho o tiene algún problema de funcionamiento, normalmente de sobrecalentamiento. Sí. Tú llevas desde el año 2012, más o menos, con los coches eléctricos, llevas ya más de una década y te has chupado toda la casuística y todas las generaciones del Leaf. Y hemos llegado a un punto ahora en el que la cosa ha ido a peor, precisamente porque muchos usuarios ya tienen el coche unos años, y vamos a entrar un poco en lo que es la política y lo que le afecta a la gente en la utilización de este coche, que es la política de Nissan y su política famosa, que quiero que la expliques tú, porque es muy curioso, porque ellos valoran si la batería está en un estado decente o no por lo que marca el cuadro de instrumentos del vehículo. Efectivamente, la garantía de Nissan tiene una cobertura de 8 años. Bueno, está seccionada, hasta los primeros 5 años te cubre rotura y degradación, de los 5 a los 8 solamente te cubre degradación, y el tema de la degradación lo miden por unas rayitas que aparecen en el cuadro de instrumentación. ¿Puedo poner una imagen? Sí, vamos a ponerla. Pues como veis aquí en la imagen, esta batería con la que hemos andado, que está mal, tiene el 97% de estado de salud, según diagnosis y según el cuadro. Como puedes ver. ¿Cuántos kilómetros has hecho? ¿15, 16 kilómetros has hecho? 16 menos los 8, unos 24 kilómetros. ¿Y has perdido? 120 kilómetros. 120 kilómetros de autonomía. Y esto es una verdadera desesperación, porque hay muchos usuarios de Nissan Leaf que tienen este problema con la autonomía del coche y que van y les hacen el test de calidad de la batería y le dicen, su coche está estupendamente. Sí. Y salen de allí con 200 kilómetros de autonomía y no tienen ni para 90. Y además me comentabas que el test que hacen, tú has tenido ocasión de investigar y comprobarlo, es un poco, por decirlo de alguna manera, poco serio. O poco profesional. Bueno, es el protocolo oficial. Aquí no hay que decir, los mecánicos no tienen la culpa. Tú llevas el coche a un concesionario oficial, tiene unos protocolos de prueba, tienen que mandar esos protocolos de prueba a la marca y la marca decide. Al final el mecánico muchas veces está de manos atadas porque tiene que hacer lo que le dicen. Esta batería, una de las pruebas es, lo dejas parado con el aire acondicionado puesto y consumiendo. El aire acondicionado tiene un consumo tan bajo que a nivel celdas no las daña. El problema es cuando tú circulas. ¿Qué ocurre? Esa prueba no la suelen hacer. O la hacen muy pocos. Tenemos un caso exactamente igual, donde se puede ver cómo cada vez que aceleras pierdes 100 kilómetros y cada vez que levantas el pie automáticamente ganas 100 kilómetros de autonomía. Es un claro ejemplo que la batería no está bien. Y esta batería en concreto, hay que decirlo, está fuera de garantía, tiene 160.000 kilómetros, ¿vale? No es nueva, pero esta otra que te estoy diciendo tiene 96.000. Entonces, tiene casi la mitad y está dentro de cobertura de garantía. ¿Cuál es el problema? Cuando tú llevas ese coche a la Nissan, le hacen ciertas pruebas y te dicen que la batería está bien o que no te entra en garantía, que eso es rotura, no es degradación. Y aquí es donde entra la controversia. ¿Qué tendría que ser rotura y qué degradación? ¿Quién rige esa fina línea de entre rotura y degradación? Esta batería en concreto, que ya la hemos analizado, tiene una celda mal, que es esta. Esta en concreto. ¿Pero está rota o está degradada? Porque está funcionando. Entonces, ¿cómo nos lo tomamos? ¿Degradación o rotura? Bueno, como vais a ver a continuación, el problema principal es que el Nissan Leaf tiene una especie de analizador de la salud, del estado de la batería, y en muchísimas ocasiones cuando conectas la máquina o miras las rayitas famosas que te dicen si la batería tiene la capacidad intacta o no, se ha perdido rayitas, el coche te dice que la batería está intacta cuando verdaderamente tiene problemas en algunas de las celdas. Bueno, aquí tenemos un Leaf de segunda generación, 91.000 kilómetros, 24% de estado de carga la batería, teóricamente unos 36 kilómetros de autonomía. Estado de las celdas, la batería de 12 voltios está completamente cargándose. La celda más cargada 381, la mínima 367, hay una descompensación. Voltaje de batería total 361 y derivación 0. Esto no coincide los kilómetros que haría el coche con este tipo de voltaje. Aquí tenéis un caso clarísimo de uno de los últimos Nissan Leaf. El usuario acelera y ¿qué es lo que pasa? Sí, lo que vemos es que la autonomía va y viene. Cuando pisas el acelerador, el coche entra en modo fallo y pierde la autonomía. Cuando sueltas el acelerador, el coche recupera la autonomía. Es exactamente el mismo problema que tiene el coche de mi compañero Matt Watson de Inglaterra con un Leaf de primera generación. Y aquí estamos hablando de un Leaf de última generación. ¿Qué está pasando? En esta otra imagen podéis ver cómo vamos circulando con el Leaf con un nivel de autonomía y a medida que van pasando los segundos, sin corresponderse por la velocidad, como puedes ver, a los kilómetros que vamos recorriendo, la autonomía va cayendo. En uno de estos clips
la autonomía llega a caer entre 4 y 5 kilómetros cuando realmente hemos recorrido 1 kilómetro en llano, incluso cuesta abajo, y a una velocidad de poco más de 100 kilómetros por hora. De esta manera, una vez que has recorrido 20 o 30 kilómetros, te puedes encontrar que te has fumado 90-100 kilómetros de autonomía. Esto le está pasando a muchos usuarios, y a muchos usuarios Nissan les dice que su batería está bien y que por lo tanto o no se la arreglan o no se la cambian. ¿Qué narices está pasando con todo esto? Jorge, me estabas comentando un detalle muy curioso de los muchos que tienen estas celdas. Yo te propongo que, visto lo visto, vamos a grabar un vídeo, si te parece, tú que has descorchado cientos de baterías de coches, que nos hagas una disección milimétrica, como si fuera un análisis forense, de una, que la desmontemos, vemos todo lo que tiene y todas aquellas cosas que tú crees que no están bien o que se podían haber elaborado de una manera claramente mejor. Pero vamos a hacer ahí un teaser, vamos a hacer un pequeño cliffhanger para terminar el vídeo. Cuéntame uno de los detalles que no te gusta nada de esta batería. Bueno, aparte de las ondas de temperatura que son insuficientes y mal repartidas, pues estructuralmente parece una batería como si lo hubieran cogido las celdas al aire, las hubieran tirado y las han acoplado como han podido, y si cierra la tapa, pues así la dejamos. Básicamente es una batería mal repartida, mal estructurada, los embarrados son horribles, pero es que todo esto de verdad que da para un vídeo. Da para hacer un vídeo completo sobre esta batería y algunas otras que hay en el mercado, no se lo come todo. Ya, no, por supuesto. Todos tienen lo suyo y todo se puede mejorar. Pues si os parece lo dejamos aquí para no hacer este vídeo eterno, porque podríamos seguir hablando minutos y minutos y minutos y aprendiendo aquí al lado de nuestro amigo Jorge González de 80 Eléctrico, y preparamos un vídeo específicamente de la batería del Leaf y de las baterías del Leaf. Yo creo que lo esencial lo hemos explicado y por qué, salvo que haya una persona que sabe del tema como Jorge, yo no recomiendo comprar un Leaf de segunda mano, desde luego, visto lo visto, toda esta experiencia. Ya no se puede comprar el coche nuevo, afortunadamente, aunque colea mucho y queda mucho todavía por colear de todos los problemas que van a dar los que hay en el mercado. Jorge, muchísimas gracias como siempre. El #1 de los vehículos eléctricos en lo que se refiere a analizar y reparar. Y nos vemos en un próximo vídeo, si os parece, donde seguiremos hablando de este tema y de otros muchos más. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.